He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Ecuador y todo el mundo. Qué lindo, amigos queridos, que a Dios le haya placido regalarnos este tiempo para unirnos todos los que amamos al Señor nuestro Dios y exaltar y engrandecer su precioso, inigualable, espectacular y asombroso nombre, el único, el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia de mi Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y de verdad le damos las más cordiales de las bienvenidas. Esperamos que haya tenido un tercer día espectacular, lleno de bendiciones. Y bueno, para muchos que de pronto ya están terminando este día, otros de pronto por el horario, de pronto están ya el día de mañana, miércoles, otros recién de pronto almorzando, en fin, el horario del mundo, el horario de la final trompeta, donde de pronto ahora en muchos países está oscureciendo, en otros está amaneciendo, en otros está el mediodía. Quiere decir que las 24 horas del día, a través de este programa, se está proclamando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, las 24 horas del día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias de verdad por estar reunidos con nosotros. Acá en el Ecuador seguimos con estos cortes de luz y estas inconveniencias, pero damos gracias al Señor nuestro Dios que nos permite tener ese horario para reunirnos, grabar estos programas para que salgan a la hora que es. Mil disculpas a los seguidores del doctor Zavala en su canal, porque a veces en el cambio de horario y hay luz en un lado y otro lado no hay, pero ya saben, los que somos fieles siempre al canal del doctor Zavala, al de Arturo Norero, al de Luis Antonio Diamond. Muchas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón. Les amamos con todo el corazón y les agradecemos de todo corazón que siempre estén aquí con nosotros preparándonos para lo que creemos. No se deje usted desmotivar, no se deje usted confundir de aquellos que dicen que no viene ningún arrebatamiento o de aquellos que estaban esperando una guerra ahorita nuclear y está todo en stand-by. Son guerras y rumores de guerra. Acuérdense que mi Señor nos advirtió, pero que todavía no era el fin. A veces la gente está en esa expectativa. Bueno, Israel contraatacó, ahora sí, Irán y todo lo demás, venga la guerra. Y no pasa nada. Como que uno dice, bajan la guardia. No bajen la guardia. Estamos en guerra todos los días. Así como ahora Israel aprendió nunca más a confiar o a dormitarse, sino siempre estar alerta. Así también los cristianos. Satanás está preparando invadirnos. Satanás está preparando mandar un cargamento de dardos de fuego y nosotros tenemos que tener ese escudo de la fe. Mire, la vida de un cristiano tiene que ver a Israel. Israel se protegió con esa coraza, hermanos queridos, para todos esos misiles que vienen poder, la cúpula de hierro que llamamos. Nosotros tenemos, en cambio, la cúpula de la fe. Satanás, como todos los países que quieren destruir Israel, ya se dieron cuenta que no quieren paz con Israel, sino que quieren destruirlo. Lo mismo Satanás con los cristianos. Nuestra cúpula de hierro se llama fe. ¿En quién? En nuestro Dios todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora no podemos bajar la guardia. No vamos a pensar, bueno, ya Satanás se calmó, está tranquilo, ya no quiere hacer nada con nosotros porque estamos yendo a la iglesia. No. Satanás está esperando el momento de tu debilidad, de mi debilidad, de desilusión, de desánimo, para ¡pum! Ahí viene el ataque. No podemos bajar la guardia. Así como Israel está ahora las 24 horas del día atentos, así tenemos que estar los cristianos. Porque recuerde lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios
y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? A los que no están velando y orando, pues, a los que no están atentos de lo que está aconteciendo. Ahora más que nunca, hijitos de mi corazón, a estar bien firmes, tomados de la mano del Señor y puesta la armadura de la fe para poder resistir a los ataques del maligno. Le damos las más cálidas y cordiales de la bienvenida. Les amamos de todo corazón y estamos tan agradecidos por su fidelidad, su lealtad a Dios, a Dios. Y también esa hambre de querer conocer sana doctrina que nos limpia, que nos purifica, la palabra de Dios. Acuérdense que mi Señor Jesucristo nos dijo cómo podemos ser santificados. No es solamente renunciando al pecado de todo corazón. ¿Sí se acuerda usted lo que dice Juan 17:17? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Déjeme recordarle entonces Juan 17:17. ¿Dónde se santifican las personas? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros no nos santificamos para criticar, para condenar, para ser unos legalistas enfermos. Como yo sí oro, los que no oran andan en pecado, son hijos del diablo. No. Nosotros nos santificamos para agradar a Dios y tener misericordia y ayudar a los que están de pronto heridos, caídos, detenidos, tibios, fríos, apartados, para que vengan de nuevo a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Bienvenidos a todos, les amamos entrañablemente. Gracias también a los que no nos olvidan. Ustedes saben que Dios nos ha entregado un ministerio maravilloso, al doctor Zavala, Pastor Luis Antonio, a su servidor, y para continuar con excelencia, para glorificar el nombre de Dios a través no solo de la palabra de Dios, sino también con el servicio a la obra de Dios, necesitamos los recursos y por ende, con todo respeto, amados, gracias a los que nos recuerdan siempre, pero a otros que se han olvidado de nosotros, con mucho amor, les llamamos nuevamente para que nos vuelvan a colaborar e invertir lo que Dios ha puesto en sus manos en nuestros ministerios para confirmar esos tesoros en el cielo, nosotros haciendo la obra aquí en la tierra. Le damos la más cálida bienvenida, hacemos el pase allá a Ecuador, Guayaquil, al doctor Nelson Zavala. Mi doctor, adelante con el saludo. Muy buenas tardes en este precioso día, martes 23 de abril. Muchas gracias, Pastor Arturo, Pastor Luis Antonio. Buenas tardes, que Dios, tarde noche ya prácticamente, que Dios los bendiga rica y abundantemente a ustedes y a toda la familia de la fe de la Final Trompeta, que nos reunimos aquí de lunes a jueves con el propósito de llevar el conocimiento que nos lleva a toda verdad, la palabra de Dios. Y el tema de hoy es un tema que muchas veces se lo toma con ligereza, porque dicen disputar, pues todo el mundo disputa. El punto es a dónde te lleva la disputa, porque de eso depende que se convierta en pecado. Te doy un ejemplo rapidito antes de orar. Mire que cuando la disputa genera un enfrentamiento que lleva a la violencia, pecado total. Este día, martes 23, para Ecuador, ayer lo dijimos, ha sido un día de victoria, pero al mismo tiempo, Arturo, de enfrentamientos terribles. Es como si el enemigo, al haber perdido parte del terreno en el Ecuador, está tan enojado. Tú lo citaste en Primera de Pedro capítulo 5, anda como león rugiente y anda devorando ya. Ya no anda buscando a quién devorar, ya empezó a devorar. Y entonces muertes, tiroteos, atentados, coches bomba, una locura. No se respeta la vida. Yo creo que debemos en todo momento en nuestra vida orar y como iglesia unirnos en oración. Aquí en el Ecuador hace poco Dios mostró su gloria cuando, según informes gubernamentales, se saboteó las represas de agua, vaciándolas y dejando sin energía al país,
cosa que todavía nos causa estragos. Menos, pero todavía. Y gracias a Dios, la oración llegó a las puertas del cielo y el Señor abrió las compuertas de las aguas sobre las represas y las llenó. Y están entrando en una actividad poco a poco de mayor nivel hasta que lleguemos a la plenitud, y confiamos en que estos apagones temporales, cada vez de menos horas, concluyan ya esta semana y la próxima semana podamos trabajar con regularidad. El mundo, Arturo Luis Antonio, convulsionado. Brasil en las calles queriendo echar a Lula. Colombia en las calles queriendo echar a Petro. Ya no soportan esta iniquidad. Pero yo le digo a Brasil y Colombia, que son los ejemplos cristianos, no sé si han visto los videos, plataformas enteras con miles de personas clamando a Dios. No solamente marchando y gritando fuera Petro, fuera Lula. No, ven pronto Cristo en la palabra. Porque si vamos a votar a los gobernantes, ¿quién va a gobernar? Cristo. Si tú estás pidiendo que se vayan estos bandidos, es para que venga el santo, el único, el santo de Israel. Así que ahí vamos. Buenas noticias. Completamos el dinero para la operación de Rafaela. Ayer, Arturito, después de que salió el programa, que se anunció en mi canal, pues hubo algunos inconvenientes, pero a través del canal del pastor Arturo, del pastor Luis Antonio, las personas vieron, escucharon, se contactaron, y hoy puedo decir gracias totalmente, porque hemos logrado completar en su totalidad el valor para la operación de Rafaela. Próxima semana Rafaela se opera en Quito, en el Hospital Alianza. Ahí te pasaré el dato, Arturito, para que puedas visitarla y darle una palabra a mi hermano. Ella se va a sentir muy feliz de que tú estés ahí. Así que, hermanos, ahí vamos trabajando. Estamos orando por la pequeñita de 4 añitos. ¿Cómo se llama mi hermano? Ariadna. Ariadna. Estamos orando por Ariadna, pidiéndole a Dios que ponga células nuevas y que quite toda célula cancerígena. Que establezca en su cuerpecito una alcalinidad tan grande que las células cancerígenas no puedan vivir. Y que le dé larga vida a la niña con propósito. Como sabemos que hay un propósito en Camilita, que ahí está ella. Le pusieron su nueva pierna a Camila, Arturo y Luis Antonio. La primera pierna ella la pidió como doradita. Bueno, la segunda la pidió en un tono morado, como violetita. Y ya les voy a mandar una foto donde ella se viste combinada. Así, color violeta. Ya se las voy a mandar ahora para ver si la ponemos un ratito, porque yo sé que mis hermanos desean también verla, la aman, están presentes. Pero qué actitud la de esta princesa. Feliz, feliz con su nueva pierna, que ya está a su altura, está ajustada, le permite caminar mejor. Y no me extrañaría que en cualquier momento la veamos correr, no solo caminar. Que Dios bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes. Que recuerden que si están pasando por alguna dificultad, seguramente el diablo cobarde ha pedido zarandearlos. Pero recuerden que este zarandeo es para el trigo. Es para el trigo. A la cizaña no se la zarandea. A la cizaña se la corta y se la quema. Al trigo se lo zarandea por un motivo. Para que la cascarilla, que no es comestible, se separe de lo que sí es comestible. Así que simplemente lo que Dios está permitiendo es que usted sea libre de la cascarilla que tiene en su corazón y tenga un corazón puro delante de Dios. Y recuerde que mientras usted es zarandeado o disperso, como lo vimos ayer, el Señor Jesucristo está pidiendo que a usted en el proceso no le falte la fe. Bienvenidos
a este su programa, A la Final Trompeta. Adelante, Pastor Arturo. Aleluya, gloria a Dios. Y sí, que me da mucha alegría y me mandas el contacto para visitar a esta hermana y hacemos un video orando por ella y dándole gracias a Dios, porque Dios es bueno, hermanos, y no hay cosa más hermosa que cuando uno contribuye, ¿verdad? Uno ve ese dinero a dónde fue. Y cuando vemos la alegría, como vimos a esa hermana que no podía ver y después pudo ver, tantos casos con el pastor Luis Antonio, casos también, no solamente de victoria, sino de dolor, como nos contaba ayer, de esa madre que deja a su esposo, deja a sus hijos para volver a la droga con un frenesí enfermizo. Eso es lo que hace Satanás, esclavizar a la gente. Y por eso necesitamos orar siempre por nuestros ministerios, para que Dios no solamente nos provee económicamente, sino para que haga el milagro en las personas a quien nosotros servimos. Y gloria a Dios por eso. Por ende, vamos a saludar a nuestro pastor Luisinho Toniño de Diamond, allá en Brasil. Adelante con saludo, mi pastor Luis Antonio. Mi querido pastor Arturito, querido pastor Nelson, el Eterno los guarde, los bendiga, como de costumbre, y con mucho amor, un beso en cachete para cada uno de ustedes y un fuerte quebracostillas. El Eterno los guarde y los bendiga. Bueno, en este horario, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios es bueno. Oiga, es maravilloso. Usted nos tiene fracturado, pues hermano, es tanto quiebra costillas. Un día de esto ya no vamos a poder. ¿Qué pasó? Sí, gracias, más bien que el que no nos abrace es el pastor Arturo, si no ya estaríamos quebrados. No, pues no. Viniendo de usted y de mí suave, pero un abrazo de este hombre nos vuelve al polvo. No, bueno, gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy, muy importante, disputar. Y por poner un ejemplo, hay mucha gente que dice, pastores, ¿cómo se debe de vestir la mujer? ¿Cómo tiene que ir al culto una mujer? Queridos pastores, no se puede hacer una discriminación, pero muchas veces se hace muchas analogías sobre este tema. Yo trabajo con muchas mujeres que salen del prostíbulo y a la única iglesia donde se van con toda seguridad que van a ser recibidas con mucho amor es a nuestra congregación. Y no me va a decir que se van a ir bien vestidas. Y si no se las atiende bien y si no les dan amor, no vuelven. Entonces, realmente, el Señor quiere salvar un alma, ¿verdad? Muchas veces no tienen ni ropa ni nada, sienten que tienen que llegar a un lugar y así llegan. Y ahí encuentran amor, encuentran vestimenta, encuentran otro tipo de trato y demás cuestiones. Pero si vamos a exigir que las mujeres que dentro de todo no se pinten, no se pongan esto, no se pongan el otro, y de eso vamos a hacer realmente una nueva Biblia, yo creo que estamos sencillamente disputando. Ahora, que cuando ya conocen la palabra, cuando ya han recibido el amor y empiezan a vestir con decoro y empiezan a hacer, sí, pero la iglesia es para todo pecador. Entonces, muchas veces se hace una doctrina de lo que la doctrina mayor pienso que es el amor. Y hoy día estaremos conociendo un poco más sobre lo que son las disputas necias prácticamente de hombres corruptos, porque el amor no es fingir, el amor es amor, y uno en el amor no hace discriminación ni acepción de personas. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Wow, tremendo. Vamos a dejar a un lado el legalismo enfermizo y dejar que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción. No es la imposición de un pastor o de un líder. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra, que con amor pueda enseñarle a las personas todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios. ¿Me acompañan en oración, por favor? Papito Dios, qué bello, Señor amado, que nos hayas congregado y reunido para aprender de tus cosas, de tus maravillas, de tu palabra. Esa palabra que nos santifica y nos invita a renunciar al pecado, para vivir de todo corazón agradándote a ti en todo, mi bello Señor. Te amamos con todas las fuerzas y te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros. Y gracias, Dios mío, gracias porque tú tienes control de todo. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú, mi Señor amado.
derramas tu amor en nosotros y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Eso es lo que nos motiva, Señor, a amarte con toda la fuerza del alma. Y aquí estamos, Señor, listos, hambrientos y deseosos de escuchar tu palabra, para ponerla en práctica, para adquirir conocimiento, sabiduría e inteligencia. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Descansamos en ti, oh bello Señor, precioso Salvador. A ti, que te lo mereces todo, mi Dios amado, sea la honra y la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Descansamos en ti, agradecidos por todas las bondades y bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Te damos la gloria y enséñanos, instrúyenos y ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, con Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, nos preparamos para recibir el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro pastor Luis Antonio Diamond. Adelante, mi pastor Luis Antonio. Muchas gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad, en el libro de Job nos habla algo muy lindo en Job 15:3. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. O sea, sin razonar, pero sin ningún tipo de provecho, que no aprovecha, es lo que mencionábamos. Mucha gente que dice, ¿pero qué dice usted? O sea, ¿qué dice nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos en lo justo o estamos en lo correcto? Si miras sin amor y miras con legalismo, tendrás una disputa sin razón. No habrá un fundamento claro. El Señor se acercó donde la mujer samaritana. ¿Cómo habrá vestido la mujer samaritana? Iba definitivamente al pozo del agua, en un horario donde no iba nadie. ¿Y cómo estaría? O sea, sencillamente lo importante de todo es el amor. Muchas veces uno tiene que romper ciertas cosas por amor, porque aquellas personas que condenan sin amor o juzgan sin amor, como no tienen amor, o sea, definitivamente se van a perder por juzgar, por condenar, pero no por el amor de Dios que está derramado en el corazón de los hombres. Y hay cosas que dentro de todo nuestro Señor Jesús rompió esquemas, rompió un sinnúmero de cosas para ganar almas. Pero aquel legalista no gana almas, tiene disputas. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Y sigue hablando en el versículo 5 de Job 15, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo. Tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste que tu secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Mucha gente dentro de todo hoy en día, por tener disputas en su corazón, no llega a Dios. ¿Quién lo creó a Dios? Para hacer una pregunta tonta, como mucha gente se la hace hasta el día de hoy. No, si a mí me dicen ¿quién lo creó a Dios? Entonces yo voy a, por Dios santo, Dios es increado, Dios es creador. Pero hay mucha gente que quiere llevar a una discusión y contender con nosotros nuestra fe, que ardientemente nosotros tenemos que aclarar que la fe es algo que no se ve, es la convicción de lo que sí se espera. Mucha gente no lo vio a Dios, no lo conoció a Dios, simplemente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Y entra en el corazón del hombre y empieza a tener algo, porque ese espíritu, entra el espíritu y empieza a cambiar. Y nadie puede decir que la persona que ha recibido a Jesucristo no lo siente. Ya empieza a sentir paz, empieza a sentir amor, empieza a sentir tranquilidad en medio de la tormenta, empieza realmente la fe a obrar dentro del hombre que no se puede contener. Y tampoco se puede contender porque el que no tiene fe no va a entender. Y esto es realmente
mucha gente científica dice, no, yo prefiero acercarme a la ciencia. Sí, pero la ciencia determina claramente que no puede haber nada si no habría algo invisible que lo mueve. La misma ciencia declara, pero hay gente que se cree mucho más que los científicos y hacen disputas necias y que realmente los alejan más y sencillamente por hacernos sentir menos. Y yo prefiero sentirme menos, pero con Dios, y no sentirme mucho sin Dios. Prefiero no entrar en esas necedades que son realmente aquellas personas que no solamente nos dañan a nosotros, están dañando a Dios. En primer lugar, Dios no entra en defensa para decir quién es Dios o cómo se debe de vivir. No, porque no se les manifiesta, porque no les quita el velo. Entonces mucha gente dice, ¿cómo tengo que contestar? ¿Cómo tengo que responder? En primer lugar, no contender con el necio. Porque ¿cuál es el necio? Dice el necio que Dios no existe. El necio tiene que ser demasiado necio. Entonces, ¿para qué contender con un hombre necio, con una persona necia, con una persona que no tiene el amor de Dios, que no ha recibido a Dios? Tan solamente con decirle, Dios en algún momento se manifestará a tu vida, si le da la gana, como se manifestó a la mía. No necesitas contender. A mí se me manifestó y yo puedo hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero no puedo contender con lo que dentro de todo tú no sientes y no tienes a Dios. Pare de contar, porque hay mucha gente que hace doctrina de la vestimenta, de los aros, de una y otra cosa, y están dispuestos a perder su tiempo cuando hay cosas que son mucho más valiosas en este tiempo. Hay gente que le gusta contender. Vemos en Job 16:20 y dice así: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no hablar iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. O sea, él reconocía que aún sea como sea, no había una pureza completa y que Dios a nosotros nos purifica, nos santifica y es glorificado a través, no de nuestras oraciones, sino del trabajo de Dios mismo en la vida de cada ser humano. Pero aquí vemos en el libro mismo de Job 42, he escogido realmente el libro de Job porque Job sí que contendió con los necios, con sus supuestamente amigos, que dentro de todo querían contender. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Pelear con Dios es sabio? Agarrar y decirle, Señor, ¿por qué se murió? ¿Por qué le quitaste la vida a mi padre o a mi madre o a mi hermano? ¿O me quitaste mi hijo? ¿Es de sabios contender con Dios? Yo pienso que dentro de todo, la palabra nos dice que Dios todo lo que quiso hizo. Todo. En Él está la vida y está la muerte. ¿Para qué voy a contender con un Dios que lo sabe todo? Nuestra vida, o sea, démosle gracias a Dios por los que vivimos. Ya el Señor ha determinado llevarse a alguien, no lo vas a resucitar contendiendo con Dios, ya está muerto, no lo vas a resucitar. Hay mucha gente que se pasa su vida contendiendo con Dios, peleando contra Dios. No acepta su vida, no acepta su realidad. Mucha gente dice, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué tengo que trabajar como mula y no tengo hasta el día de hoy, no llego a nada? Y muchas veces el Señor permite, con esa rebeldía, ¿te imaginas? Con esa rebeldía, si tendrías dinero, ese corazón dentro de todo que no acepta la realidad, ¿te imaginas con dinero ese necio? Y no lo está recibiendo como el trabajo de Dios en su vida, sino lo está recibiendo como una frustración, pero Dios le está enseñando que sin dinero igual come, igual vive, igual respira, igual anda, igual tiene todo. Pero muchas veces trata de contender con Dios como si van a mejorar las cosas. Obviamente, el que no conoce mucho de Dios va a reclamar. No queremos decir que todos sean sabios, porque la sabiduría viene de parte del conocimiento de Dios en nuestras vidas y es poco a poco, no es de la noche a la mañana.
Las experiencias son las que le dan, pero creo que todos nosotros los tres en algún momento no hemos tenido que ponerle a la olla, gracias a Dios. O sea, si el Señor nos llamaba al ministerio y nos daba todo inmediatamente, ¿cuál aprender a servir en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad y encima compartir lo poco que teníamos con gente que pasaba semejantes situaciones iguales que las nuestras? Por lo menos de los dos, de ustedes y de mi hermano y mi vida, yo lo sé, porque hemos estado más cerca, hemos podido compartir y qué sé yo. Pero hay mucha gente que dice, ¿por qué se me enfermó mi mamá? ¿Por qué está enfermo mi hijo? ¿Para qué vas a contender contra Dios? O sea, realmente Job, lleno de sarna, se le mueren. Obviamente tenía ganas de contender, pero cuando su mujer le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? ¿No? Como una mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Qué tremendo. O sea, había perdido todo. No le quedaba nada. Estaba con sarna más de yapa. O sea, aquí nos quiere enseñar Dios en esta tierra, porque en esta tierra hemos venido para ser salvos, no hemos venido para otra cosa. Porque no hemos venido para hacer riquezas, no hemos venido para tener títulos, no hemos venido. Aquí hemos venido para ser salvos. Dios nos envió a esta tierra, nos había escogido antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos había predestinado antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura, en Efesios 1:3, para adelante. Entonces, que por su amor nos había predestinado. Y hay mucha gente que dice, no sé ni para qué he nacido. Por eso que predicamos la palabra, por eso que nosotros enseñamos la palabra. No sé ni para qué vine al mundo. ¿Sí? Has venido a este mundo para ser santo y sin mancha, para tener la salvación y para ayudar a que otros se salven. Ese es el plan y el propósito. Y dale gracias a Dios que estás en esta tierra y que conoces a Jesús. Ese es el único camino, la verdad y la vida que te llevará a la vida eterna. Esto es. Entonces, para que no tengas que contender demasiado, no te preguntes para qué he nacido, porque hay muchos que se sienten una pulga, se sienten una hormiga, se sienten lo peor de lo peor de lo peor, porque no tienen nada. Pero tienes ojos, ¿verdad? Tienes cerebro, y si tendrías que vender tus ojos y tu cerebro, ¿cuánto tendrías? O si tendrías plata, ¿por cuánto estarías dispuesto a comprarte otro para cambiarte lo tuyo y no funciona? Por más con dinero que tengas, no te vas a poder comprar. Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué soy negro y por qué no soy rubio? Y empiezan a contender consigo mismos. Pero Dios, obviamente, si les quita lo negro y les quita todo, por favor, ¿en qué quedan? Entonces hay mucha gente que contiende consigo misma, no se aceptan, no son felices, hasta que Dios les quita lo que tienen y después dicen, ¿por qué me quitaste? Quieren contender toda su vida y pelear toda su vida contra su propia frustración. No llegan a nada, nunca son felices. Porque ¿cuándo es la persona feliz? Cuando acepta su realidad. Cuando deja el proceso en las manos de Dios y depende de Dios y se lanza a los pies de Dios y no quiere ser ni rico, ni sano, ni nada. Le da gracias a Dios por todo, por lo bueno o por lo malo. Porque hay mucha gente que se pasa la vida contendiendo. Hijos que contienden con su madre. Mamá, ¿por qué mi papá nos abandonó y ahora nosotros no tenemos nada? Queridos pastores, realmente nosotros, o sea, en la vida de pastores, tenemos que ver todo tipo de personas. Todo tipo de personas y todos son necesitados de Dios. Y mientras no se encuentren con este Dios que realmente quiere trabajar sencillamente para poner nuestros ojos en las cosas de arriba, del cielo, y no en las de la tierra, van a contender las personas. Mientras no sepan para qué vino Cristo, para qué Dios nos creó, todo va a ser una contienda dentro de sí mismo, dentro de sus mentes, dentro de sus cerebros, que somos muy pequeños como para poder tener las cosas claras. La verdad es Cristo. No hay otra verdad. Todo el mundo va a contender, va a pelear, se va a amargar, se va a frustrar, te van a condenar, te van a juzgar, pero cuando conoces a Dios, dejas de contender muchas cosas. Simplemente le das gracias, alabas a Dios en medio de la tormenta, tienes paz en medio de la tormenta, no pierdes el gozo de la salvación, como decía usted, aún en medio de la guerra, porque todos los problemas están viniendo, ya están con los rumores de guerra y que entre que estalla y no estalla. Tenemos que preparar al pueblo por si estalla y tenemos que preparar al pueblo por si no estalla.
¿Para qué vamos a contender? Si de todos modos tiene que la gente, ¿qué voy a hacer si estalla la guerra? También hay que preparar. Si estalla la guerra, usted tendrá que tener esto. Y si no estalla la guerra, viva tranquilo, todavía no estalló la guerra. ¿Para qué nos vamos a hacer guerra entre nosotros? ¿No? Si la guerra ya se están tirando ahí en el Medio Oriente, que parece que arde, y parece que desarde, y parece que no va a arder. Pero cualquier momento estalla, la gente tiene que estar preparada para saber qué es lo que va a hacer. Hay mucha gente que se la pilla por sorpresa. Dice, ustedes no me dijeron nada, no me enseñaron. Si estalla, hermano, tenga paz. Usted no va a cambiar, no va a cambiar el corazón de guerra que Dios ha puesto. Y obviamente tenemos que actuar de acuerdo a las circunstancias. Lo más lindo que tiene el ser humano, cómo nosotros nos hemos amoldado aún en medio de semejante peste, que ha matado a muchos. Porque pucha, a mi misma madre se la llevó la peste. Increíble. Pero como nosotros en pleno encierro, durante tantos días, en pleno encierro, y ahí nace al final Trompeta. ¿Quién podía entender que nosotros ya no teníamos ni un peso ni para comer? Y el Señor nos pone a la final Trompeta en medio de semejante chiverío y la gente se apiada de nosotros y empieza a solucionar los problemas cuando la gente se estaba muriendo. O sea, ¿quién puede entender que el Señor utilice tiempo de pandemia, tiempo de crisis, tiempo de todo lo peor para bendecir a alguien? ¿Quién puede entender? ¿Quién puede entender? Bueno, nosotros habíamos recibido el último y ya teníamos el último, los últimos 6 bimos de aceite y teníamos 6 kilos más de arroz en lo último y no iba a haber nada, con una población de más de 85 personas y todos en el encierro. Me dio fregada la cosa, ¿no? Entonces, la verdad, ¿quién podía entender? ¿Quién puede entender la voluntad perfecta de nuestro Dios? Nadie puede entender. Sencillamente agarrar a la gente y decirle, tengan que salir a trabajar. Nadie puede trabajar, nadie puede vender, no se puede ir, no se puede esto. Simplemente se podía ir a hacer las compras por horarios y se podía ir al banco por horarios. No, por Dios bendito de la gloria. Yo que lo he vivido, mi familia que lo ha vivido, la gente que lo ha vivido. Escucha, dicen, gloria a Dios, cuando no teníamos nada, ahí nace a la final Trompeta con el ministerio Oasis. Y ahora, ¿quién entiende esto? Mientras otras congregaciones dentro de todo se han cerrado, queridos pastores. Se han cerrado, literalmente, pastores que se han muerto. Conozco pastores que se han muerto. Y conozco iglesias que dentro de todo se han cerrado por falta de pastores. Y todos dispersos y demás cuestiones. O sea, cada cosa que Dios tiene en su sola potestad. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede entender? O sea, lo que Dios hace es tan glorioso, es tan maravilloso, cuando ya nosotros estábamos listos hasta para morir de hambre. Ya estábamos preparados para lo peor. Claro, nadie piensa que va a dejar de comer el día de mañana y dice, pucha, Dios va a hacer un milagro. Sí, lo hizo. Nosotros somos un milagro. Así tan simple, literalmente, como somos. ¿Quiénes lo saben? Todos los hermanos que estaban ahí encerrados, porque todos estábamos encerrados. Y era increíble. Entonces, Job, que estaba pasando momentos tan difíciles, tiene que lidiar con sus amigos que venían a condenarlo, a juzgarlo, a realmente a acusarlo. Pero bueno, Salmos 35.1, vamos a ver. Salmos 35.1. Y dice así, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. No es mi guerra, sino la de Dios. Hay gente que en contra del pastor Arturo, pero que el pastor Arturo enseña esto, que el pastor Arturo. Bueno, debe querer el Señor que hablen más del pastor Arturo para que lo conozcan más. Alabado sea el Señor. Por algo Dios permite las cosas. ¿No es verdad? Tal vez nosotros tenemos un mundo de aflicciones, un mundo de tristeza y demás cuestiones, pero el Señor permite muchas cosas. Disputa, oh Jehová, contra los que contra mí contienden. Señor, tú vas a pelear con los que contra mí contienden. ¿Para qué voy a salir yo a la plaza a discutir? Yo soy esto, yo he hecho esto. No puedes. Muchas veces hay tiempo de callar. Hay un tiempo que nos toca quedarnos mudos, no hablar, no defendernos.
no decir nada y que Dios lo haga. Dios conoce que si hubiese habido error, falla o lo que sea, hay el arrepentimiento, hay el poder del Señor y estar en los pies de Dios. No es que aquí David era un hombre pulcro, que no había cometido errores, que no había cometido fallas. ¿Cuántos se levantarían pues en contra de David? Si David, que era un siervo de guerra, un siervo de Dios, ungido y demás cuestiones, se tiró y se mandó semejante zafarrancho, ¿quiénes somos nosotros para agarrar y decir, yo tengo mis aureolas, tengo mis alas y yo vivo en el cielo? ¿Quién de entre nosotros? Tendríamos que ser, pues, o sea, y contender sobre eso para querer mostrar nuestra santidad. El Señor sabe quiénes somos, pues, o sea, no podemos. O sea, el Señor sabe cuánto somos, qué somos y cuánto necesitamos y lo que realmente necesitamos de Dios. Todos necesitamos del perdón, del amor, de la misericordia. De todos lo necesitamos. Todos somos realmente anhelantes más y más de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que es la única forma, la única manera de aceptar la cruda realidad que viene al mundo entero es estando con Dios. No adelanta contender. Echa mano al escudo y al pavés y levanta en mí ayuda. ¿Quién es el que realmente, mira todos los que se levantaron contra mí, mira todos los enemigos? David sabía cuántos enemigos tenía, cuántas naciones, cuántos pueblos querían acabarlo al pueblo de Israel y él tenía que combatir. Él mismo era un guerrero, pero verdaderamente guerrero. Pero aún así, guerrero o no guerrero, había cometido tremendos zafarranchos. Con todo, por haberse quedado ahí en el balcón y demás cuestiones, fue tentado. No era un ocioso. Y a cualquiera de nosotros, por abrir la boca, nos puede suceder. ¿Para qué vamos a contender? Y muchas veces el Señor permite para que estemos bien humilladitos, permite para mostrarnos quiénes somos realmente, para que ninguno de nosotros presuma ser algo más que otro, porque todos somos humanos. Pero todos, sí, algo que no podemos contender, la necesidad de Dios en nuestras vidas. Algo que no podríamos nosotros pelear con nadie. Cuanto más de Dios en nuestras vidas, 1000 veces mejor vamos a vivir. Cuanto más apegados a Dios, 1000 veces mejor. Cuanto estemos en la brecha, en la pelea, en todo lo que sea espiritual, no le vamos a pelar. Necesitamos mucho más de Dios. Proverbios 17:9. Y nos habla así. El que cubre las faltas busca amistad, mas el que las divulga aparta al amigo. Qué tremendo. El que cubre la falta busca amistad. Cualquiera que dentro de todo vaya y le diga, Pastor Arturo, le cuento, pucha, que mire lo que me ha sucedido. ¿Cómo? Ahora lo divulga. Va a ganar un montón de chismosos, pero no va a tener a ese que le cubrió la falta y que se convirtió su amigo. Qué tremendo. Y van a crear una tremenda disputa. Ahora sí se va a enterar tu mujer. No, ahora sí se va a enterar tu hijo. Ahora sí se va. Por Dios santo. Oye, pero yo vine aquí a ti, a Arturo, y la verdad necesitaba tu consejo, necesitaba un abrazo. Me siento mal. Y encima te vas a sentir peor porque has venido a mí. ¿Qué tal esa? No, no es así, pues. No es así. Actuemos con sabiduría, apartémonos de esto, hagamos ahora lo justo, lo correcto, lo que a Dios le agrada. Porque si no, vas a ganar. La represión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. O sea, el necio vuelve a caer, él vuelve a hacer lo malo. El rebelde no busca, sino el mal. Y el mensajero cruel será enviado contra él. Qué tremendo, el mensajero cruel. O sea, ir con crueldad todavía cuando necesita alguien un alivio. Marcos 9:14, ya lo hemos compartido la anterior vez, en la disputa que hacían entre ellos. Marcos 9:14, por favor. Y la verdad es que hoy en día,
La gente ya no puede levantarse mucho a contender mucho, sino lo que deberíamos de hacer es buscar más de Dios, más humildad, más el amor de Dios, más la sanidad de Dios en nuestros corazones. Y dice así, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Por qué disputaban? Porque Jesús había sanado a un muchacho endemoniado y demás cuestiones. Y dice así, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo unos de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje sus dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Y por qué lo leo esto? Porque hoy en día dicen muchos pastores que ya no hay liberaciones, que no se puede hacer liberación y que no hay endemoniados. ¿Cómo? O sea, ya todos somos sanos. Desde que vino Jesucristo, no. O que se fuese en Jesús y que nos mandó su espíritu y todos somos sanos. No. A nosotros nos ha tocado ver semejantes escenas de gente realmente poseída y endemoniada. Y esto es un caso real. Es caso real. Entonces se han hecho doctrinas de lo que no es. Entonces Jesús le dijo, sí puedes creer que él todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo te voy a ayudar a la incredulidad que tienes. No te preocupes, estoy yo aquí para salvarte, para ayudarte con tu hijo, con tu incredulidad. ¿Cuántos pastores dicen hoy en día no hay liberación? Hacen su propia doctrina, por favor. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondiendo al espíritu mudo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó libre. Quedó como muerto, pero de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó al muertito. ¿Qué es lo que tenía ese hombre? Muchos por la incredulidad, pastores, dicen, no, ya está. Dios lo determinó que esté así y así tiene que quedar. No, está endemoniado, pastor, vamos, ayúdeme, está endemoniado. No, ya no. Ya Dios no hace ese tipo de milagros. Por favor. Y contendemos con eso. Y es un espíritu que lo tiene atado, que lo tiene mudo, que lo tiene sin habla. Y es un espíritu, no es que estaba enfermo de nacimiento, no es. Entonces, realmente es muy fuerte. Pero hacemos una doctrina y contendemos con esto. La verdad que no es que tenemos que aprender más, es que ya sabemos. Es que muchas veces hay la comodidad de agarrar y decir, no, yo no me meto. Hay otros que tienen ese ministerio. Y dice que los discípulos, y el Señor dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Estaba contendiendo con ellos porque les faltaba la fe. No tenían la fe para poder actuar. Pero vamos a dejar a esa persona que esté así atada. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos hacen, ¿por qué contender? ¿Para qué contender? Cuando contendemos para matar a una persona, pero cuando contendemos para liberar a una persona, entonces vale la pena contender. Por eso nuestro pastor Nelson decía, ¿cuándo contender? ¿Cuándo es necesario contender? La Escritura muchas veces nos trae algo claro. ¿Estamos realmente actuando como Dios quiere que actuemos? ¿O nos vamos a pasar el tiempo contendiendo y no vamos a hacer? Entonces, yo sé que ustedes tienen muchísimo más como para poder ilustrar al pueblo y tal vez vamos, no es que tal vez, con seguridad
que Dios nos va a enseñar a través de nuestros pastores. Adelante, mi querido pastor Arturito. Amén. Amén. Doctor Nelson, continúe usted. Muchas gracias, muchas gracias. Disputar. Qué complicado, ¿verdad? Qué complejo que es esto. Bueno, algunas causas, motivos dio el pastor Luis Antonio, pero dentro del orden de Dios, de la fe cristiana, de la iglesia del Señor, la mayor disputa es la más triste. Permítame ilustrarle. Dice aquí en Marcos capítulo número 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a los discípulos: ¿qué disputaban ustedes en el camino? ¿Qué estaban disputando? El Señor ya lo sabía, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué triste esa disputa, Dios. ¿Quién es el mayor? Y el Señor les dio una respuesta impresionante. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero o el mayor, será el último de todos y el sirviente de todos, el que sirva a todos. Así que en el reino de Dios, si usted quiere ser el mayor, tiene que ser el último y tiene que servir no a los demás, sino a todos. ¿Está dispuesto o seguimos disputando? Vamos a un pequeño significado etimológico de la palabra disputar. Viene del latín disputare. Y en la parte más preocupante del significado, porque hay buenos significados, por ejemplo, examinar punto a punto una cuestión, está bien. Exponer razonadamente algo, muy bien. Controvertir, ya se pone complicado. Luchar, combatir, wow, ya no fuimos de pelea. Mire usted cómo esta palabra disputare se puede ir cambiando y convirtiendo en lo que no debería ser, es decir, en pecado. Ejemplo, dice el diccionario que disputa se refiere al acto y la consecuencia de disputar. Consecuencia. Disputar alude a mantener una discusión, una pelea o un enfrentamiento. Y mire qué ejemplo, qué extremo que ponen aquí. La disputa en el bar finalizó a tiros. ¡Wow! Eso sí que está gravísimo. Ahora, estamos viendo en primer lugar que dentro de la parte de fe se disputa hasta hoy en día los cargos. 5 ministerios que los vamos a llamar 5 oficios. Sí. Algunos de los oficios los convierten en oficinas, pero son oficios. Y un oficio es para servir. Pero resulta que a algunos se le ocurrió por ahí que el mayor cargo dentro de los 5 oficios es ser apóstol. Y entonces hoy todo el mundo disputa sobre este cargo y ya nadie quiere ser pastor, sino apóstol. Menos mal que a nuestro pastor Arturito no le entró la fiebre de la apostolitis ni de la arcangelitis, porque si tuviésemos que nombrarlo arcángel, no habría alas para este hombre, habría que ponerle las del Boeing 747, con lo grandote que es. Menos mal, Arturito, que no te dio por esa locura. Oye, qué tremendo, hermanos. Todo el mundo quiere ser el mayor y creen que el cargo los hace mayor. Amigo mío, delante de Dios no es el cargo lo que te hace mayor, sino el oficio. ¿Qué estás cumpliendo?
Estás sirviendo, estás lavando los pies, estás ayudando al prójimo, estás proveyendo, estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te encontrará el Señor? Disputando para ver si la herencia es tuya, disputando para ver si hay que echar o no echar fuera demonios, porque Cristo en los dos casos los neutralizó. El caso que habló el pastor Luis Antonio, sobre el endemoniado. Les dijo: generación incrédula. Aquí no es un problema de doctrina, aquí es un problema de falta de fe. Hoy se disputa por todo, que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Yo creo que los que controlan su lengua, esos son los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, vamos también a ver un caso importante que empezó hablando de esto el pastor Luis Antonio, y que tenemos que explicar qué significa la palabra legalismo. Porque, amigo mío, si legalismo tiene que ver con amar la ley de Dios, entonces yo soy legalista. Pero legalismo no es eso. Ya va a ver usted. Dice que el legalismo es la tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Por ejemplo, si yo tomo literalmente el mandamiento en Éxodo 20, no matarás, no tengo que matar ni un mosquito, pues. Tengo que dejar que me pique, que me dé el dengue y que me muera. Tengo que dejar que si aparece una serpiente que me muerda, que me pique, como sea, y que me mate. Porque la Biblia dice: no matarás. Eso es legalismo. Cuando tú lo tomas algo literal sin tomar en cuenta ninguna circunstancia. Cuando tú estudias lo que significa no matarás, está relacionado con un homicidio. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Y esos homicidas también están vinculados con los que no aman a sus hermanos. Mire usted. Pero claro, si yo tomo literal, si soy legalista, no matarás. Arturo acaba de hacerse así, mató un mosquito, se va al infierno. No, eso es ser legalista. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué ocurre si pasa por la iglesia una prostituta, siente que algo que no lo entiende y quiere entrar? Y obviamente, pues, entra vestida para su negocio. Claro, entra vestida para su negocio, como entró la mujer pecadora a casa de Simón, el leproso, como entró en ese caso. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? La mujer se lanzó a los pies del Señor. Y no importaba cómo iba vestida, llevaba hasta el perfume para, ya sabe usted, atraer a los hombres. Y no pasó nada. El Señor no la rechazó. Más bien Simón, perdón, no el leproso, más bien Simón no le lavó los pies, no lo besó. Y esta mujer no dejaba de, con sus lágrimas, lavarle los pies, con su cabello secarlo y con su perfume ungirlo. Entonces, un legalista habría dicho: fuera de aquí, prostituta, fuera. Ahora, si una mujer ramera entra a una iglesia, llora, entiende el evangelio, acepta a Cristo, ¿seguirá siendo prostituta? No, ni tampoco se seguirá vistiendo como tal, porque su vida cambió y se convirtió en una sierva de Dios. Y una sierva de Dios no es sexy, es santa. ¿Comprende eso? Así que eso no es legalismo, eso es transformación. El viejo hombre, no sé, yo gracias a Dios no lo conocí ni Arturito en el mundo antiguo. Yo no había nacido. Pero yo no sé si el Arturito andaba con los pelos aquí afuera, caminando hecho el guapera, no, espero que no. Entonces, si Arturito ahora es un hombre de Dios, que sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es legalismo si él cubre su pecho con el botón hasta aquí. No, es santidad.
es santidad. Claro, pues. Pero si la hermanita va con la minifalda hasta arriba, que cuando se sienta en la banca se le ve todo, esa no es santidad, pues. Eso no es servir a Dios, pues. Entonces tenemos que diferenciar entre legalismo y ley de Dios bien interpretada y bien sazonada. Ahí entro este ejemplo de disputa necia. Y mire qué razonamiento del Espíritu Santo con respecto a este caso. Se aplica en muchas iglesias y no sé si Luis Antonio en la tuya anda alguien por ahí con esta moda o en la de Arturo. En la mía una persona, a veces, el uso del velo. Vaya disputa. No. Eso es una disputa tremenda. Escuche rápidamente, con esto concluyo. Solo quiero ir al tema de que disputar cosas necias no tiene sentido cuando la palabra de Dios nos indica que no nos airemos, nos indica que no nos amarguemos, nos indica que nos amemos. ¿Para qué vamos a contender, pues? Los alabo, hermanos, 1 Corintios 11:2. Porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y esto no es machismo, es palabra de Dios. Pero hay gente que no le gusta. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta dice que afrenta su cabeza. Debe haber una explicación. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Parecería ser que Pablo estaba en contra de alguna norma judaica por aquí. Eso de que el hombre se cubra, estaba como que en contra de alguna normita judaica, y ya le voy a explicar por qué. Dice, porque si la mujer no se cubre, él manda a la mujer que se cubra, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Mire, era una contienda, una disputa terrible, pero esta astucia y sabiduría de Pablo era para avergonzar el legalismo judío. Ponga atención, porque no es que él estaba de acuerdo con esto, con aquello. Ya le voy a explicar en lo que él estaba de acuerdo, en la naturaleza divina, en cómo Dios lo había establecido. Mire, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Basado en esto, el hombre no debería cubrirse y la mujer sí. Bueno, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Con esto estaba dando la razón a muchos de un lado y a muchos del otro lado. Interesante, Pablo, ¿no? Unos escuchaban, otros no, como Jesucristo. La resurrección, y los fariseos aplaudían. Oye, le decían los saduceos, ¿qué dices de la resurrección? Y Cristo le decía, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Bravo! Muy bien. Entonces el Señor era inteligentísimo para poder disputar un tema y no llevarlo a la pelea, sino a la sabiduría, al discernimiento. Entonces dice la palabra de Dios, por lo cual dice en el verso 11, pero en el Señor, mire cómo Pablo los trae al punto neutral, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¡Bum! ¡Knockout! ¡Qué tremendo! Se acabó la disputa. No me venga con que usted vino de mí, que yo vine de usted. Nada. Los dos proceden de Dios. Se acabó. Esto es que aquí está la sabiduría más grande para evitar cualquier disputa. La sabiduría más grande. Me decía alguien, pastor, Cristo dice que hay que amar al enemigo, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces tendríamos que amar a los terroristas.
¡Qué pregunta! ¿Qué le parece a usted? Amigo mío, yo puedo amar al ser humano, pero no puedo amar los actos terroríficos de este ser humano. Tengo que condenarlos. Radicalmente puedo amar la salvación para ese hombre, pero no puedo amar el resultado de la maldad de ese hombre. Jamás, nunca puedo hacer eso. Concluyo, juzgad ustedes mismos, dice. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y ahí estaba la disputa, me pongo el velo, no me lo pongo, me lo pongo, me lo quito, me lo pongo, no me lo pongo. Me voy a una iglesia donde me dejen poner el velo, porque si no me pongo el velo yo no puedo orar a Dios. La naturaleza misma. Mira lo que dice el verso 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En la antigüedad solo se dejaba crecer el cabello por el voto nazareo. Nada más. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Mire, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, dice Pablo, si alguno quiere contender, si alguno quiere disputar, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Tómate tu tomate. Todo procede de Dios. Y dice Pablo, y las iglesias de Dios, lo que quiso decir es, mira, los que somos de Dios, no nos andamos con tonterías, ni disputas, ni legalismo. Así de fácil. No es que yo creo que ahora el pastor Arturo no es salvo, siempre me le cargo a Arturito, porque se cortó la barba. No, que si se deja crecer 1 centímetro más se va al infierno. No, que si no se la tiñe de negro, no puede ser. No va a tener discernimiento. No, que si el pastor Luis Antonio no se deja crecer la barba, no va a ser judío ni va a llegar a ser rabino. Amigo mío, lo que tienes que procurar es llevar una vida santa, una vida llena de amor. Una vida no con discusión, una vida no con disputa. Y el día en que quieras disputar, disputa con razonamiento. Recuerda que el amor cubre multitud de pecados y que el amor enciende ascuas de fuego sobre la cabeza del adversario. Así que, en lugar de disputar, dediquémonos a amar. Adelante, Pastor Arturo. ¿Qué temita nos tocó el día de hoy? Y a veces es imposible no discutir o no disputar. Quiero, a lo que han compartido ya mis amados amigos pastores, quiero volver a retomar algo y luego llevarles a una pregunta. Permítanme volver a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5. Y a veces uno no quiere disputar. A veces es la gente que quiere buscarnos la lengua para disputar. Pero miren lo que nos enseña la palabra de Dios, y este es un consejo con una orden a los que somos sabios y entendidos. Si alguno enseña otra cosa, ¿ok? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, parece que piedad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, santa, consagrado, lleno de amor, el fruto del Espíritu Santo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Este es el consejo y la orden que Dios nos da. Primero, quien quiere venir a contender con usted, a disputar con usted, a discutir, a pelear con usted, usted aprenda y sea sabio y pregúntese, la vida de este hombre o de mujer que viene a disputar conmigo,
¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? Las palabras y las preguntas que me está imponiendo, ¿está de acuerdo a la doctrina bíblica cristiana? Porque si está de acuerdo a la doctrina bíblica cristiana, no hay discusión, pues. ¿Qué voy a disputar? Pues si tú me vienes a decir a mí que la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo, no hay nada más que hablar. Estoy de acuerdo contigo. Pero si tú me vienes a decir que adicional a la fe de Cristo tienes que bautizarte en el nombre de Jesús para ser salvo, vamos a tener problemas. Porque el bautismo no te salva. Es solamente un testimonio público, y de eso voy a predicar este domingo, no se lo pierda. Pero hay gente que quiere, por envanecimiento en la cabeza, querer discutir de cosas necias que no convienen. O sea, no les basta las sanas, simples, preciosas, pero profundas palabras de Jesús, sino que quieren añadir a la palabra de Dios. Entonces yo le hago una pregunta. Si el necio quiere disputar con usted, ¿quién es el necio? ¿El que disputa o el que sabe que el necio me está haciendo buscar pleito y me pongo a discutir yo con el necio? ¿Quién es más necio? ¿El necio o el sabio que se rebaja a la altura de un necio para discutir y ser igual que él? La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 4. Escuche bien esto, amigos. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. En otras palabras, el sabio, el entendido, el maduro en la fe, aprende a hacer algo. Cada vez que la gente quería buscarle la lengua a Jesús, se da cuenta que Jesús nunca discutía, sino que les hacía una pregunta para que ellos mismos se hagan bola y no sabían cómo responder. Por ejemplo, si le vienen a preguntar a usted, ¿por qué no eres católico, apostólico y romano? ¿Y por qué tú no adoras a la Virgen? Entonces una persona sabia que no quiere discutir le hace una pregunta. Dime una cosa, ¿el Dios de la Biblia es el Dios creador o el Dios creado? Entonces ellos van a analizar, si dice si es el Dios creador, entonces ¿para qué tienes estatuas creadas para adorarla? Y si dice que es el Dios creado, pues ya él mismo se puso la soga al cuello porque nuestro Dios es el creador de todas las cosas, él no lo creó nadie. Entonces, a veces uno puede evitar discusiones si ante la necedad uno, a través del Espíritu Santo, le hace una pregunta antes de contestar a lo que te están queriendo imputar y querer buscarte la lengua para que discutas. Y eso a veces una persona sabia, inteligente, que desgraciadamente eso se adquiere con el tiempo. A veces, no dicen a veces un dicho que la juventud es imprudente, porque quiere siempre salirse con la suya y no mide las palabras. Y a veces, hermanos míos, las cosas que decimos enojados, porque mira lo que nos dice 1 Timoteo, ¿no? Que de esas disputas, de esas discusiones, vienen blasfemias, porque terminamos insultándonos y mandándonos al pan cada uno a su casa. Comenzamos a insultarnos, a agredirnos. Por eso es de inteligentes con las cosas de Dios. ¿Por qué se pone usted a discutir sin la Biblia? Es que yo creo, es que tú crees que dice la Biblia. Porque si leemos lo que dice la Biblia, aquí no hay nada más. Por eso usted tiene que conocer lo que aquí está escrito, para que cuando venga personas a quererte decir algo que no esté en la Biblia, usted le puede decir dónde dice en la Biblia y usted le puede guiar a lo que dice la Biblia para que esa persona que está entenebrecida, que no conoce la verdad, pueda ver la verdad iluminado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por un lado, lo espiritual. Pero vamos a la práctica. Amigos queridos, mujer amada, ¿qué es lo que quiere un hombre? Esposo. ¿Qué quiere un esposo? Un esposo quiere llegar a su casa y que no haya peleas, que no haya gritos. Quiere una vida de paz, una vida que le apoye. Lo mismo que quiere la mujer. Pero a veces la mujer o el hombre no sabemos pedir y no sabemos vivir en paz. Y ahí es donde vienen siempre las disputas, los enojos, los gritos, que no quiero que tú me hagas esta comida, que por qué te pones pantalón. A veces el legalismo no está en la iglesia. Hermanos queridos, cuando hablo de legalismo, son los que usan la ley para condenar. La ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices, Jesús?
Yo uso la ley para condenar a los demás, cuando yo mismo estoy condenado porque rompo un punto de la ley. Me hago transgresor de toda la ley, hermano. En vez que con amor instruir lo que dice la Biblia. Pero a veces hay hombres, la Biblia dice que yo soy la cabeza y tú tienes que sujetarte a lo que yo digo. Pero sujetarse no significa que va a ser esclava suyo, pues varón. Sujetarse significa que usted la va a cuidar, la va a amar, la va a proteger. A propósito, le dijiste a tu esposa el día de hoy que la amas. La despertaste con besitos, con amores, con cariño, con engreimientos. Ahí está el varón, pues eso es cabeza. Voy a pensar en lo que necesita mi mujer. Voy a mirar cómo voy a mirarla con dulzura y ternura, y con mis palabras la voy a saber guiar para acercarse más a Dios. Pues es que a veces uno utiliza la Biblia legalista a favor mío, la ley del embudo. Lo ancho, lo amplio para mí, lo angosto y lo pequeñito a mi pareja. Y hay mujeres enfermas también así. Hay mujeres enfermas también que usan la Biblia para atacar a su marido. Y usamos la Biblia para discutir, hermano. ¿Desde cuándo la Biblia se utiliza para caernos a bibliazos los unos a los otros, para mordernos los unos a los otros? Eso no viene de Dios, amigos queridos. Y a veces eso es lo que pasa cuando usted discuta. Cuando disputamos. Esa es otra palabra para discutir, ¿no? Nos queremos comer, mordernos. Hermano, si nosotros nos llamamos cristianos, ¿por qué entonces en vez de unirnos estamos más divididos que nunca? ¿Por qué, hermanos queridos, nos queremos, pero de verdad, devorarnos los unos a los otros, comernos los unos a los otros, hermanos? Eso es terrible. No estamos nosotros aquí para discutir ni ponernos en enemistad una congregación con la otra. Dejemos que sea el Señor el que nos guíe. Pero a veces, si tuviéramos un poquito más de sabiduría e inteligencia, no discutiríamos por cosas vanas. ¿Sabe una cosa? Le doy un consejo de un hombre clásico. Si usted está adquiriendo sabiduría e inteligencia y ahora está caminando con el Señor, no descienda, no se denigre, no caiga al mismo nivel de un necio. ¿Sabe por qué? Porque el necio le va a ganar por su experiencia. Si usted desciende al nivel de una persona violenta, le va a ganar por su experiencia. Pero si usted asciende al nivel de Cristo, ya te hemos dicho, hermanos, y lo recalco, ¿no? Cuando usted guarda silencio, mi amado, callar es de sabios, aún siendo necio. Mire, Proverbios capítulo 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, ¿para qué discutir, hermano? ¿Para qué disputar? Y especialmente cosas necias. Porque a veces es lindo disputar para aprender. A mí sí me gusta conversar con alguien que puedo yo aprender, pero ponerme yo al nivel de una persona que no sabe y a querer discutir. Como nosotros hemos invitado a ciertos que se llaman teólogos a que vengan a contender contra nosotros bíblicamente sobre algunos temas, como algunos curas que no curan nada. Seguidores de estos curas, a ver, yo quiero debatir contigo. Cuando, si el que supuestamente es su líder está más perdido que monje en discoteca, ¿cuánto más perdido estará un seguidor de un hombre y no de un seguidor de Jesús? Entonces, ¿qué hace un hombre sabio y una mujer sabia? No discuten. Me dice ya, toma asiento, ya te voy a dar un número para que me llames. Cuando le escriban a ustedes por internet, discrepándole, imputándole, buscándole la lengua, haciendo comentarios. Claro que hay gente enferma que a propósito hace comentarios para que la gente discuta y así yo gano likes, gano views. Esa es insensatez, hermano. Que usted vea la pelea de otra gente y usted se meta ahí a decir, meta su pico, a querer hablar como lora también ahí y sale embarrado también usted por meterse en discusión ajena. Acuérdese que es de sabios y entendidos el que cierra sus labios. Yo no voy a discutir. Yo no tengo como maestro aquel sabio que le gusta discutir. Yo tengo como sabio y maestro a mi Señor Jesucristo, que cuando le insultaban y le motivaban, habla, pues habla.
callado, bajaba la cabeza y le decía a su padre: papá, encárgate. Y el silencio a veces avergüenza a los entendidos. El silencio no significa no saber, ¿eh? Porque la ignorancia es atrevida. A veces la gente ignorante es la que le gusta disputar de cosas que no sabe. Si usted sabe que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene alguien y dice, porque Juan 3:16 dice, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere venir a discutir con usted, que Juan 3:16 dice que a Satanás le queda poco tiempo. Usted que sabe que Juan 3:16 no dice eso y que esa persona está citando la Biblia incorrectamente, de pronto usted le puede decir: amigo querido, mire, acompáñeme un ratito al libro de Apocalipsis capítulo 12, tenga la bondad. Mire usted lo que dice el versículo 12. Apocalipsis 12:12, ahí dice que Satanás le queda poco tiempo. En Juan 3:16 no dice eso. ¿Tú qué vas a saber, ignorante? Y se ponen agresivos, se ponen a insultar. Eso le pasa cuando los católicos me escriben a mí. Yo le digo: amigo, ¿en qué parte de la Biblia dice que María es mi intercesora para pedirle a ella que interceda por mí? Solo muéstreme la Biblia. Tú, pedazo ignorante, tú que conoces Biblia, tú debes de saber. Y ya me agreden con esas palabras así de ignorante, bueno, no lo voy a repetir. Entonces yo también he aprendido que la violencia es el arma del ignorante. Como yo no puedo debatir con alguien que sabe, entonces ya agredo verbalmente, y eso es lo que pasa a veces en el matrimonio, que en vez de uno callarse porque quiere estar en paz, comienzan a discutir y ya comienzan a agredirse verbalmente y a ofenderse y a lastimarse llamándose cristianos. Y después uno mismo dice: mira la cristiana. Y el otro le dice: tú no eres cristiana también. Entonces dígame una cosa, esa disputa entre los dos, ¿a quién glorificó? ¿A Dios? Para nada. Dios queda dolido en su corazón, mientras que Satanás se muere de risa. Por eso la Biblia te dice, el mismo apóstol Pablo: a tales evita. Gente que viene a contender, gente que viene a pelear, gente que quiere discutir, hermanos queridos. Usted tiene que entender, mira lo que dice Proverbios 17:19, que ya lo leyeron. El que ama la disputa ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Al que le gusta disputar, quiere decir que quiere pelea. Entonces una persona sabia, si te gusta la pelea, a mí no me gusta la pelea, vaya por la sombrita. Yo no voy a discutir. Se necesita de dos tontos para discutir. Porque uno que es sabio se aparta. Yo no voy a discutir por tonterías. Pastor Luis Antonio, palabras finales. Qué bien, mi querido pastor Turito, la verdad que muy buena la enseñanza, ¿no? Aquí en Proverbios 12:18, para lo final, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Usted lo ve bien claramente. Se necesita ser muy necio para pelear con el necio. Más necio todavía, presumir de ser sabio. Mínimo 2 para discutir. Cuando uno se sale no discute, no hay con quién discutir. Es mejor huir y escapar, y más aún el que le encanta la pelea. Dios nos libre de esto. Esto nos puede llevar hasta la muerte, porque han habido peleas que han empezado por mínimas palabras y el continuar ha sido lo peor, y se han encendido grandes llamas que no se pudieron sosegar. Que Dios nos libre de esto. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Aleluya. Doctor Nelson, palabras finales y ore para terminar el programa, por favor. Muchas gracias. Como palabras finales, recordar que si la disputa es inevitable, siempre está como bálsamo el perdón. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso programa en esta preciosa noche de este día martes, Señor 23. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por darnos, Señor,
esta bendición de ser todos instrumentos tuyos para el conocimiento de tu gloria. Bendice al dador alegre, bendice a la mano generosa, bendice a las manos y rodillas, Señor, que oran, que están ahí, de mis hermanos clamando de día y de noche a ti, mi Señor, y líbranos de las disputas necias y permítenos más bien sanarlo todo con tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Recuerden mañana, una horita antes de este programa, ¿qué pasa cuando la iglesia ora? Únanse en oración, les amamos, que tengan un lindo descanso, y si Cristo no viene antes, nos veremos mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Dile, amigo. Buenas noches.